Hola, buenos días, hermanos de la Iglesia Manuel. Feliz sábado. Gusto saludarles en esta mañana y desearles a todos muchas bendiciones del Señor. Bueno, es una oportunidad para compartir con ustedes un momento de la aplicación de la lección de la escuela sabática. Este trimestre venimos estudiando al apóstol Pablo en las cartas a los Corintios. Y bueno, ya hemos mirado una serie de situaciones que están pasando allí. Y esta semana, al igual que lo vamos a seguir estudiando, vamos a analizar algunas cosas que son bien interesantes. Eh, esta semana pues hemos estado mirando la lección de la escuela sabática, algunos problemas que provocan desunión. Y estamos allí observando algunos textos, por ejemplo, el versículo de memoria, el consejo del apóstol Pablo dice: les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones. Antes estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y después de saludar a los corintios y de alabarles por su crecimiento espiritual, Pablo pasa a tocar el primero de los problemas que estaban atacando la iglesia en Corinto, y era la falta de unidad. Y la lección de esta semana pues se está centrando en esa falta de unidad. A lo largo de las epístolas a los Corintios y de otras que Pablo escribe, vemos que él nos va dando pautas para solucionar problemas que pueden afectar también a las iglesias hoy en la actualidad. Ninguna iglesia está exenta de esta situación. Y un punto claro desde el principio en la unidad es que la iglesia no puede permanecer, no puede obtener gracias a ningún esfuerzo humano, sino que todo se trata acerca del poder divino. Es Dios el que mantiene la iglesia, es Dios el que sostiene la iglesia, pero los miembros que están en la iglesia requieren entender algunos elementos que son importantes para la convivencia, para el desarrollo de la doctrina, para el desarrollo de la vida social y para todo lo que tiene que ver con la vida espiritual de la iglesia. Y ahí está la unidad. Así que solo nosotros podemos encontrar esa unidad cuando nosotros crecemos en Jesús. De ahí la invitación de esta semana a tener una relación más profunda con el Señor, a tener una experiencia más profunda con Dios, para nosotros fortalecer ese nivel de fe, esa experiencia de fe. Así que la lección de esta semana pues está dividida en dos secciones. Podríamos hablar en primer lugar de cuáles son las causas, qué es lo que produce las divisiones, qué es lo que produce las contiendas, y en segundo pues como algunos consejos, algunos tips que el apóstol Pablo nos está dando a través de la carta de Corintios, que el autor de la lección de esta semana ha hecho un análisis en cuatro cosas. Primero, la unidad se logra solamente en Jesús. Segundo, esa sabiduría y madurez espiritual a la que todos estamos invitados a llegar y a crecer espiritualmente todos los días como iglesia. Tercer elemento, que la iglesia tiene una razón y es el servicio. Definitivamente es un servicio a través de la humildad. Allí se tocan algunos elementos de la cena del Señor que eran importantes y precisos y que estaban tan divididos aún en esto. Y el respeto a los líderes, el respeto entre líderes, el respeto entre hermanos, el respeto a las cosas de Dios y el respeto finalmente a quienes están dirigiendo esta obra. Así que los problemas que causan división. En el libro de Primera de Corintios, el capítulo 1, el versículo 10, dice: os ruego, hermanos, que habléis una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿En qué consistían esas divisiones que se estaban dando en la iglesia de Corinto? Pues distintos líderes habían pasado por Corinto y cada creyente tenía su predicador favorito. Esa era una de las cosas que estaban pasando. Y entonces algunos decían: bueno, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y otros decían: no, yo soy de Cristo. Y pareciera que los que son de Cristo eran los que estaban mejor, pero haciendo un análisis hermenéutico nos damos cuenta que no, porque no se aceptaba, en el caso de los que decían que son de Cristo, no aceptaban el liderazgo de los apóstoles. Entonces estaban también en una desunión total. Y por otro lado, los que se estaban sectorizando, pues estaban pensando más en la persona que en el mensaje. Y se había olvidado el mensaje real, la razón de ser de la iglesia en ese momento en Corinto. Así que, sin darse cuenta de que todos predicaban un mensaje común, se encontraron en aspectos que no eran relevantes. Lentamente la vida de la iglesia quedó afectada
porque si hay algo que afecta a la iglesia es cuando la iglesia está dividida, cuando cada uno quiere tirar como por un lado, cada uno quiere, y entonces empiezan a formarse como rosquitas, como grupitos, y que este empieza por este lado, este por este, nosotros sí. Cuando empezamos a ver la iglesia como de ese punto de vista, como grupos, pues nosotros vamos a traer muchas divisiones a la iglesia. Pero cuando nosotros nos unimos en Jesús y esperamos que sea el Espíritu Santo el que nos guíe esa unidad, pues muchas cosas van a cambiar en cualquiera de las iglesias, incluida la iglesia Emanuel, que es una iglesia maravillosa que Dios ha establecido para el crecimiento en Saravena. Así que, ¿cómo mantener esa unidad? La lección trata de enfocarnos y por allá en el libro de Primera de Corintios, el capítulo 1, el versículo 9, ustedes recuerdan, dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y la lección nos pregunta, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Acaso fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Con estas preguntas que el apóstol Pablo le hace a los hermanos de Corinto, pues él quiere hacerlos reflexionar realmente qué es lo que están creyendo, qué es lo que están pensando, hacia dónde se está enfocando su ministerio. La unidad solo se puede conseguir teniendo a Jesús como nuestro Señor. Cuando cada miembro de la iglesia entiende que necesita una relación personal con el Señor, que necesita levantarse, que necesita orar, que necesita investigar, que necesita estudiar la palabra, que necesita crecer en el conocimiento, entonces está unido a esa vid poderosa que es Cristo Jesús. Y por eso Él dice, separados de mí nada podéis hacer. Pero cuando el ser humano entiende, entonces su vida empieza a dar frutos. No se consigue una unidad adhiriéndose al pensamiento o idea de otros humanos. No hay unidad. Cuando nosotros formamos grupos cerrados y no dejamos que otros miembros de la iglesia opinen o se involucren o estén en las ideas de crecimiento de la iglesia, inmediatamente nosotros en ese ministerio cerrado, pues lo que hacemos es bloquear a los demás miembros de la iglesia y ese no es el plan de Dios para su iglesia. Las pequeñas diferencias de opinión que se están dando en la iglesia constantemente crean grupos cerrados. Algunos líderes en las juntas de la iglesia se centran en opiniones muy personales, en elementos que quieren como contrarrestar el desarrollo de la iglesia y esto trae desunión. Esto no hace que haya un crecimiento. Ahora, no implica que todos necesitemos pensar de la misma manera porque todos somos diferentes y allí es donde la diversidad Dios hace que podamos estar unidos y es el Espíritu Santo el que logra conectar toda esa diversidad de pensamientos, de ideas en el desarrollo de la misión. Pero es el Espíritu Santo el que va conectándonos. Pero nosotros requerimos estar conectados a Cristo Jesús y esa unidad la logra el Espíritu Santo. Esas pequeñas diferencias de opinión, esos dones que son diversos, cada uno tiene un don diferente, cada uno de ustedes tiene un don tan particular, tan diferente, pero todos los dones los vamos a unir, es para el crecimiento y la multiforme gracia del desarrollo de la iglesia. No significa que mis dones entonces están por encima de los dones de otros, que mis opiniones están por encima de las opiniones de los demás. Nosotros en la iglesia no venimos a mandar. A la iglesia nosotros debemos tener bien claro, venimos a servir. Tanto los líderes, los pastores, los líderes de ministerios, los líderes y también los miembros de la iglesia. En la iglesia nadie viene a mandar. La iglesia no es de fulano, la iglesia no es de sutano. Dios delega algunas responsabilidades durante un periodo de tiempo a hombres y a mujeres para el desarrollo de los dones y de los talentos. Pero la iglesia es de Dios, eso no lo podemos perder de vista. La iglesia tiene ese propósito del crecimiento. Así que la unidad en la iglesia, queridos, solo se consigue muriendo al yo y viviendo por Jesús. Solamente ahí es donde nosotros conseguimos ese crecimiento. Y pues requerimos llegar a una madurez y a una sabiduría. La naturaleza humana tiende a que seamos muy inmaduros en algunas acciones y nosotros requerimos una madurez. Pablo llama a este asunto carnales a los cristianos inmaduros y él los trata como si fueran niños, ¿no? En este tipo de cristianos que se fija más en las personas, que está pendientes de qué comió, de qué vistió, qué dijo, qué no me dijo. Ese tipo de cristianismo en la iglesia no ayuda ni a nivel personal ni a nivel grupal, sino que empiezas a como autodestruirnos
cuando estamos nosotros centrados en ese tipo de liderazgo. Y esto nos hace inmaduros cuando nosotros nos comportamos como niños, cuando nosotros nos alimentamos, dice todavía el apóstol Pablo, de la leche de una manera pues como muy por encima, no profundizamos en una relación personal con el Señor. Y esto nos lleva a que seamos muy carnales. ¿Qué es carnales? Es cuando yo estoy pensando en mí mismo, cuando yo siento que las cosas que hacen en la iglesia pues las están haciendo en contra mía, cuando yo siento que todo lo que dice la iglesia me quiere afectar, me quiere hacer daño. El sermón del pastor me lo echó fue a mí, el consejo del hermano me lo echó fue a mí. Es decir, cuando yo estoy pensando, yo soy demasiado carnal y esto no hace que yo vaya a crecer en mi vida espiritual, en una madurez espiritual. Y no nos dejamos, y cuando nos dejamos llevar, perdón, por las opiniones de otras personas. Es que alguien viene con una idea, con una opinión, uy, eso sí es lo mejor, y entonces empezamos a seguir ideas de hombres, pensamientos de hombres. Nosotros debemos detenernos y decir, bueno, ¿y qué dice la Biblia? ¿Qué dice el Espíritu de Profecía? ¿Qué es lo que Dios quiere? Hay un manual de iglesia por donde debemos caminar. Y entonces debemos seguir los principios establecidos que Dios ha dejado para el desarrollo de la iglesia. Por eso el Señor ahí a través de esa figura de la inmadurez y de la madurez, pues nos invita a que en lugar de ser con un pensamiento de niños, ya podamos tener un pensamiento totalmente de adultos, que nosotros podamos profundizar en el alimento, que nosotros seamos no carnales, sino espirituales y que tengamos un discernimiento totalmente espiritual en el desarrollo de nuestra vida cristiana. ¿Cómo logramos eso? Cuando entendemos que mi vida debe doblegarse el yo y que entonces requiero un servicio con humildad en la iglesia, que yo vengo a la iglesia a servir. ¿Qué hay que hacer en la iglesia? Debo tener esa disposición de estar allí con los hermanos creciendo. Así pues, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 4:1, así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo. Tengámonos, perdón, los hombres por servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios. Al igual que hoy, en el siglo I, las personas estaban divididas por pensamientos políticos, filosóficos, religiosos. ¿Y cómo evitar esa forma de pensar? Es triste cuando una iglesia se divide por pensamientos filosóficos, pensamientos políticos, un país que estamos, pensamientos de ideas. Eso no es la razón de la misión de la iglesia. Nosotros tenemos una misión y es alcanzar el mundo con un mensaje, que es la predicación del Evangelio, con un mensaje claro, como lo aparece en Apocalipsis capítulo 14, un mensaje que debe alumbrar la tierra. Y si nosotros en la iglesia nos centramos en esas cosas, pues eso nos va a dividir porque allí van a haber corrientes, van a haber pensamientos tan diferentes. Así que la actitud de un líder tiene mucho que ver como líderes en la iglesia, y ahora me dirijo a los líderes, a los ancianos de la iglesia Manuel, a los maestros de escuela sabática, a los líderes de los ministerios de jóvenes, de escuela sabática y de todos los ministerios. Nosotros tenemos que ver mucho, también los pastores, tenemos que ver y jugar un papel claro. También los miembros de la iglesia, los hermanos de la iglesia, tienen que jugar un papel muy claro como administradores. No somos dueños de las iglesias, hemos venido a la iglesia a servir con humildad, hemos venido a la iglesia a desarrollar una unidad en Cristo Jesús. Y esto nos lleva al último punto de la lección, y es el respeto a los líderes, el respeto a los dones, el respeto a la palabra, el respeto al espíritu de profecía, el respeto. Es cuando nosotros respetamos el espacio que cada uno tiene, cuando nosotros crecemos. Así que ahora, pues bien, dice 1 Corintios 4:2, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y esa fidelidad está en la honestidad, en la integridad, está en la obediencia a lo que Dios ha establecido. Que existan rivalidades y fracciones en torno a los líderes no significa que debamos desecharlos. Al contrario, Pablo apoyó y defendió el ministerio de Apolos y su obra en Corinto. Así que cuando los líderes actúan con fidelidad, son dignos de honra, pero incluso cuando no reciben esa honra, ellos siguen fieles porque saben que alguien debe juzgarlos y ese es Dios, no los hombres. Así que los líderes cristianos dejan huellas y ese es el plan, que el liderazgo en la iglesia deje una huella, pero es una huella que va caminando paso a paso en una relación y una experiencia muy personal con Cristo Jesús. Termino haciéndole referencia a un texto de la señora Elena en la matutina Reflejemos a Jesús del 5 de julio del año que ella, pues allí se publicó esa matutina. Dice, nada puede perfeccionar la perfecta unidad en la iglesia, sino el espíritu de una paciencia semejante a la de Cristo.
Satanás puede sembrar discordia y solo Cristo puede armonizar los elementos discordantes. Cuando como obreros individuales de la iglesia amamos a Dios por sobre todo y al prójimo como a uno mismo, entonces no habrá algo trabajoso, esfuerzo difíciles para unirnos, sino que habrá una unidad en Cristo y los oídos estarán cerrados a los informes y nadie hará reproches contra su vecino de la banca ni contra ningún miembro, sino que los miembros de la iglesia van a apreciar el amor y la unidad y serán como una gran familia. Qué bonito, ¿verdad? Si nosotros permitimos que Cristo Jesús tome nuestros corazones, allí habrán grandes cosas en el desarrollo de nuestra vida. Que Dios los bendiga, queridos, que pasen un excelente sábado y que el Señor les guarde a cada una de las familias de la Iglesia Manuel. Un abrazo, bendiciones para todos, el Señor les bendiga y un feliz sábado. Oramos por todos ustedes. Querido Padre, bendice ahora el desarrollo de algunas otras ideas de la aplicación de la lección en esta mañana y que nuestros hermanos sean fortalecidos en la fe y la Iglesia de Manuel permanezca unida bajo el liderazgo de Cristo, la unción del Espíritu Santo y que todo sea de bendición. Te lo pedimos en Jesús. Amén.